Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus 2 locales. Tu forma de comer no es un defecto, es un recurso. No es una condena, es una oportunidad. Ana Arismendi. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. Bienvenidos a Concha. En este episodio, trastornos de la conducta alimenticia. ¿Qué tema? Era obvio que me iba a decir. Sí, bueno, pero ¿qué tema? Hoy es... Nos vinimos preparando un poco en estos últimos días para encarar este episodio y las tres coincidimos antes de arrancar en que te conecta con algo muy triste, ¿no? Muy bajón. Sí, Muy sí. depre. Porque creo que igual de alguna manera nos toca a todos, de alguna u otra manera, porque uno lo sufre, no sabe que lo sufre, alguien cercano seguramente, es como... Bueno, ya vamos a hablar con... Sí, porque además en la investigación te das cuenta de que tenés bastante menos información, o sea, está como muy tipificado lo que estereotipado. es estereotipado, Sí. exacto, y hay un montón más de variables y hay un montón más de tipos de trastornos y hay un montón de cosas a las que prestarle atención. De hecho, yo siento, por ejemplo, que yo no tengo ni tuve, pero digo, como que me puse a pensar en mis conductas alimenticias y siento que hubo épocas en las que no estaba tan bueno lo que me pasaba con comer. Siento que nunca llegó a desarrollarse ni a quedarse una conducta no muy sana, entonces siento que nunca desarrollé un trastorno, pero sí siento que hay información en el... digo, un poco lo que nos pasaba cuando hablábamos con Ana, cuando hablamos con ella ya, o cuando vino o cuando nos dio su testimonio para Concha Alimentada. Es re importante el vínculo con la comida. Como que siento que, no sé si me entristeció o me bajoneó eso, sino que me hizo prestar atención y pensar en esto de que decíamos, es un tema de salud mental, ¿no? Es como... Ana es Ana Arismendi, Sí, que es es nutricionista y es la autora... Es psicóloga. Es psicóloga en realidad. Psicóloga. Especialista en alimentación. En alimentación, Sí. perdón. Y es la autora del podcast en el que participamos en México, es mexicana, de ¿Qué tiene hambre tu vida? Y participó también en el podcast Concha Alimentada, así que hoy vamos a tener el placer de tenerla de vuelta en vivo para hacerle un montón de preguntas. A mí esto que decías, Lau, también me sorprendió un montón. Yo tengo el estereotipo de la bulimia y la anorexia como los únicos trastornos posibles y escuchando y preparándonos para este episodio me sorprendió la cantidad de diferentes trastornos que hay, que por ahí si no los conoces y no le pones un nombre y no sabes de qué se trata, incluso podés pensar que es algo no grave o algunos incluso están medio celebrados en redes sociales. Ya vamos a hablar un poco de eso. Sí, total. Antes del episodio decíamos, nos preguntábamos si habíamos tenido trastornos, qué pensábamos de eso, y yo siempre que digo que no tengo algo Vas a en confesar. el podcast, después termino dándome cuenta que sí, pero la verdad es que no siento que haya tenido un trastorno, pero sí, como vos, me doy cuenta que hay algunos indicadores de una relación con la comida medio malsana, ¿no? Yo no tiendo a dejar de comer, al contrario, tiendo como a querer llenarme de comida o a sentirme culpable después de haber comido mucho. Y eso
No sé, ya le vamos a preguntar a Ana si eso Sí. tipifica como trastorno o no, o es parte de la cultura de la dieta. ¿Vos, Dal? Yo, o sea, siempre pensé que no tenía ningún problema con eso, pero después sí, porque en realidad a mí no me pega tanto por si estoy flaca o no estoy flaca, pero fui en varias oportunidades a la nutricionista, una nutricionista que justo de casualidad era especialista digo de casualidad porque fue alguien que, bueno, le mando un beso, Aide se llama, Aide Lafourcade. Tiene un centro que se llama Abordajes, que trabaja, entre otras cosas, trastornos alimenticios. Pero fui primero porque vine a vivir a Buenos Aires y había subido un montón de peso en poco tiempo. Y no solo tenía que ver con que por ahí no sabía cocinar, sino también con que estaba muy, muy movilizada, ¿no? Entonces ahí es como que al final parece que lo que está pasando es la comida y después en realidad es otra cosa. Después también la volví a llamar a ella como 12 años después cuando quedé embarazada, que quería observar bien qué estaba comiendo y estar bien para el bebé. Y después también la llamé el año pasado cuando me pasó que estaba como muy angustiada y muy nerviosa y tenía como una especie de gastritis que era remil obvio que era de algo emocional. Y entonces eso me hacía súper mal a la panza y dejé de comer, pero porque tenía esa gastritis, ¿no? Como que todo lo que comía lo vomitaba, pero no a propósito, como que el cuerpo todo no, pero un montón de veces me pasaba que lo vomitaba o estaba como con diarrea y qué sé yo. Y estuve como un tiempo así y no sabía bien qué era, ¿no? Y terminé en un médico terminé. Hiciste un montón de cosas, ibas a la gastroenteróloga, como que... Fui primero a un médico chino y el médico chino me dio una dieta y unas hierbas. Y no me hicieron, o sea, como que me sacó un montón de alimentos. Y entonces yo ya venía medio así y hubo un montón de cosas que no podía comer y me dio como una dieta súper estricta y yo empecé a hacer eso. Y me empecé a sentir bien en un punto porque dejé las harinas y no sé qué y qué sé yo. Y era como, wow, qué distinta esta alimentación, pero era muy restrictiva. Entonces lo que me empezó a pasar era que si no tenía esos alimentos, no comía. Entonces yo ya venía rechiflada igual, ¿no? Desde antes. Por eso tenía esa gastritis, más esto, como más exigencia o más restricción. Y empecé a bajar de peso y no paré de bajar de peso hasta que los pantalones empezaron a quedar cada vez más grandes. Como la ropa es un reindicador, tanto porque no te entra o porque te empieza a quedar gigante. Y yo decía, al principio y todo el mundo me decía como, che, estás re linda, como, ¿qué dieta estás haciendo? Y yo en la dieta de sentirme como el reverendo culo. Que aparte eso pasa, ¿no? Estás en una malísima y el afuera te devuelve si estás más flaca, qué bien que estás. Entonces se te debe armar en el cerebro que querés estar mejor, pero a la vez no querés engordar, ¿no? Como que... Claro, que querés estar mejor, pero seguir siendo flaca. Claro. Lo cual a veces no es posible, o así de flaca. O sea, yo no es que me veía gorda antes, o sí, gorda, pero siempre soñé, entre comillas, con ser más flaca. O sea, siempre hubiese estado bien para mí ser más flaca de lo que era. Es como igual... Siento que una siempre tiene en un lugar... Sí, porque vivimos en una sociedad donde claro, se premia la hiperdelgadez como lo más hegemónico. Podría pesar unos kilos menos. Y de pronto empezó a pasar y los pantalones empezaron a quedar gigantes. Y después lo que me empezó a pasar es que ya me empecé a deprimir, ¿viste? Como que había algo que empezó a repercutir en el humor. Y ahí me empecé a preocupar y dije, esto no... O sea, ¿cuándo se me va a ir, no? Justo casualmente, re loco. Les comentaba a las chicas afuera del aire, me escribió una chica como, te escuché en Concha Alimentada y me está pasando esto. Justo lo que estoy diciendo. Anda a la nutricionista o al psicóloga, que sea especialista en el tema. Porque me empecé a sentir muy mal anímicamente. Todo me daba mal humor, no tenía fuerza para hacer las cosas, todo me parecía una mierda. Y fui re preocupada ya la gastroenteróloga, como diciendo, tengo una úlcera, o sea, tengo algo médico que puede ser grave. Y me daba miedo ir también, porque no quería ir y que me diga... ¿Tenés algo? Algo. No sé, entré en una. Sí. Y mi marido me obligó. Viste que es re importante también los que tenés al lado. Me dice como,
mirá, estás súper flaca, hace un montón de meses que estás, no sé, que cada 2 semanas vas y vomitas o una vez por semana y que te estás cagando encima, no estás comiendo nada, como y estás del orto todo el día. Anda, me obligó y fui. Me puse a llorar mal. Le digo, estoy muy nerviosa, señora. Y me dijo, bueno, tenés anorexia. Y yo que... ¿La gastroenteróloga? Sí. Me dijo, anorexia nerviosa. Que anorexia, entre otras cosas, quiere decir no estás comiendo, Sí, básicamente, sí, sí. por los nervios. Digamos, como que fuerte cuando te dan el diagnóstico. Pero le digo, no, ¿cómo? Me dice, sí, esto es de los nervios, es psicológico que no estás comiendo. No tenés nada. Me revisó, me hizo unos estudios. Y me dijo eso y me dijo, bueno, haces más o menos esta dieta y suerte. Y yo tipo, no se me resolvía el tema, ¿viste? Como, bueno, buenísimo saberlo, ok, tengo que prestar atención y comer, pero no estaba pudiendo, porque me seguía doliendo la panza y todo lo que comía me caía como el culo. Entonces no se terminaba nunca hasta que un día me iluminé a la noche, yo lloraba re angustiada porque no tenía, de verdad, la chica esta que me escribió recién es re loco porque me decía, siento que nunca más voy a poder volver a comer. Y era eso que yo sentía, dije, listo, ya está, me rompí para siempre. O sea, me dañé hasta el punto en el que me voy a quedar con esta especie de colitis del mal donde todo me cae como cualquier cosa, un pedazo de pan, todo rechazado. Pero no en pos de verme más flaca, era como de los nervios. Y entonces ahí se me ocurrió llamar la idea, que hacía muchos años, 80.000, porque tengo 37 y la había llamado a los 18, y decirle, che, ¿sabes qué? Como vos me ayudaste con la comida aquella vez y ahora me está pasando esto, ¿crees que...? Se me cagó de risa en la cara y dijo, no, o sea, vos tenés un trastorno de la conducta alimenticia cañón. O sea, y me dice, y esto es así, y en vos sabés que así como empieza a subir el peso, también empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, no lo podés frenar. Y ya bajaste 8, 10. O sea, vas a bajar 2 más y ya va a ser peligroso. Y entonces me dice, bueno, buenísimo que te diste cuenta. Me dice, y por ahí un día no te vas a poder levantar de la cama. Y hacía 2 días me había pasado que había habido un asado en mi casa y yo me sentía mal y estaba en la cama y no me podía levantar de la cama. Y me levanté a comer y comí en otro lado. Como empezaba a hacer cosas raras con la comida, ¿viste? Y solo carne, como raro. Y entonces ella, lo que hace la nutricionista es decirte, anotá todo lo que comes, o sea, vos ya sabes, pues ya lo habíamos hecho el trabajo, anota todo lo que comes y mándamelo. Entonces se lo mandé y cuando se lo mandé me dice, no puedes considerar que esto es estar comiendo, me dice. Tipo, una galleta de arroz a la mañana, una sopa al mediodía y no sé, una ensalada a la noche. Y nada más, en todo el día. Y le digo, pero es que me cae mal. Y bueno, mi diagnóstico particular era como dejar de lado la comida por un tema de nervios y de ansiedad y que a mí me caía mal. Y ella, su solución fue darme una dieta en la que tenía que volver a comer para que el estómago se vuelva a estirar y empezar a tener ganas de vivir de nuevo, ¿no? Porque el no comer también te angustia mucho. Me acuerdo que ella te dijo, tenés que comer, y vos le decías, me duele la panza, y ella dijo, tenés que comer igual. Aunque te duele la panza, aunque lo vomites, come. Yo le decía, pero si yo me como un pedazo de torta, o sea, imagínate, lo último que quiero... Yo no es que comía una ensalada porque me veía gorda, o sea, comía como liviano porque sentía que cualquier otra cosa que comiera la iba a vomitar o me iba a hacer mal. Y ella me decía que eso también es parte de la enfermedad. O sea, vos me dice, bueno, vos tenés esta situación, que es una condición que empieza y termina y se puede tratar. Y si de a poquito la vas modificando, vas cambiando la cabeza, vas a empezar a sentirte mejor. Y a medida que te vas sintiendo mejor, vas a poder permitir que el alimento vuelva a tu vida. Pero es como un bebé, es como una cosa muy de reeducarte, de chiquitita y de empezar de a poquito y con tratamientos psicológicos sí o sí. Ella atendía el tema de la comida y llamó a mi psicóloga. Yo dije, ay, estas dos hablando, qué intensidad. Y hacían como, ¿no? Se mandaban mensajes y por suerte duró relativamente poco el tratamiento, 6, 7 meses en total. Pero fue re difícil porque yo decía, posta me tengo que ocupar de esto, no puedo creer que además de todas las cosas que hago ahora me tengo que ocupar de esto. Y fue muy importante porque fue empezar a ocuparme de mí. Y a partir de recuperarme de eso, cambió todo. Uy, no sé, chicas, no paré, conté todo. Pero siento que a mí lo que me pasó, nunca pensé que a mí me podés, como que, tipo, no, yo no puedo tener eso. No, y aparte a esa edad, yo pienso que yo tengo puedo el tener prejuicio eso. de que es para personas por ahí más adolescentes, ¿viste? Como que te pasa que si ya tenés
38 años no te va a pasar eso. O sea, pero es un prejuicio total, es una pavada, claramente. ¿Y sabes lo que me pasaba? No me creían. O sea, se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi hermana. Primero que no se lo conté a nadie, porque me costó un montón aceptarlo yo. Y después cuando se lo contaba a mi mamá, me decía, no. Le digo, ¿cómo no? O sea, Me lo dijo la te estoy especialista. diciendo. Pero no puede ser. Es como, y yo le decía a Aide, le digo, Aide, tipo, ¿es normal que no te crean? Y me dice, sí, pasa un montón, porque muestra un desorden sistémico, ¿no? Como esta situación de nadie se da cuenta de que te está pasando y lo dejan pasar, y era como, mi mamá no me creía y mi hermana no me creía, y yo tipo, no sé, chicas, ni idea. Es feo, porque yo les decía, no, tengo que comer a esta hora, o tengo que comer esta cantidad, o no puedo compartir el plato, íbamos a comer afuera y por ahí pedíamos para compartir y yo no podía compartir, porque tenés como algunas instrucciones que son importantes cumplir. Y, bueno, ustedes les requeme la cabeza en México, como tengo que ir, estábamos en el medio de una isla desierta y Tengo yo que comer me iba postre. a caminar y comía postre. Me comía cualquier cosa de postre. Pero bueno, a veces al otro le cuesta aceptar esa vulnerabilidad que por lo general la persona que tiene la ¿Sabes enfermedad se muestra muy fuerte. Yo lo que creo que también tiene que ver con esto que decíamos de la tipificación, ¿no? Que alguien te veía y digo, hay un arquetipo del trastorno de conducta alimenticia que es una mina, piel y hueso, o sea, muy, muy, muy delgada, que ya no... O sea, vos no parecías eso. Entonces siento que también hay algo del desconocimiento de lo que efectivamente es un trastorno de la conducta alimentaria y cómo eso se ve y cómo se refleja y cómo hay que prestarle atención que, digo, no parecías, ¿entendés? Pero porque hay poca información. Exacto. Yo me acuerdo que nosotros crecimos en los 90. No sé si les pasó a ustedes, pero yo tenía como una materia que era psicología y no sé qué. Y te quemaban la cabeza con la bulimia y la anorexia. Teníamos que hacer trabajos, hicimos como mini documentales sobre el tema. Había mucha información sobre, no sé por qué, en esa época sobre bulimia y anorexia. Había medio un boom, ¿no? Sí. En esa época. Fue bastante el boom en los 90 de las hiper porque flacas. estaban como las lolitas de moda, el tema de las modelos jóvenes. No había cuerpos distintos. Diversos. No había diversidad. No había cero diversidad en ese momento. Y la diversidad te la debo. Y creo que se empezó a hablar en ese momento, en los 90, sobre más como públicamente y más Siento que hay algo popularmente. de la cirugía estética que también medio tuvo un boom, ¿no? En los 90. Sí, como fue que medio era de la más mano estético. todo. Porque para mí hubo una presión mucho más fuerte sobre el cuerpo. No sé, esto es una sensación, ¿no? Pero... Y entonces creo que yo al menos me quedé con la idea de que existe la bulimia y la anorexia y que la bulimia comes Y vomitás. Y la anorexia dejas de comer y sos flaca y te puedes morir. Y básicamente quedé como ahí. Entonces me imagino que de nuestra generación por ahí a mucha gente le pasa lo mismo. Claro. Si no le pasó a alguien cercano a vos que por ahí tuviste que involucrarte en la recuperación, por ahí no tenés idea. No Sí, o si yo no la llamaba o sea, yo de verdad estuve sin diagnóstico, por más que fui a la gastroenteróloga, que fue un amor, porque fue una doctora que me atendió y que le importé y yo no podía creer que había alguien en este mundo, un médico que se preocupe por lo que me estaba pasando y por más que me dijo, tenés anorexia, como que no me lo resolvió, no sé cómo explicarte, no me dijo, tenés que ir a un psicólogo, ¿entendés? Y mi psicóloga, no sé, no es especialista en trastornos alimenticios y por ellos también, o sea, la gente que tiene estas situaciones es muy inteligente por lo general y es como que yo se lo escondí de alguna manera a mi psicóloga no se dio cuenta y, o sea, se le pasó, no es que se le pasó, no se dio cuenta, sabía que yo estaba mal, pero no me pudo diagnosticar y la mina esta no me pudo diagnosticar y hasta que no llegué a Aide, que me dijo, vas a comer aunque sea lo último que hagas y es la única manera de recuperarte y no me importa que vomites o te cagues encima, comé. Y de verdad, a medida que a las 2 semanas ya estaba un poco mejor, porque comer 0 a comer ya tenés un poco más de ganas de vivir. Digo que es importante también, y me da vergüenza y me hace sentir un poco vulnerable estar contando esto acá, pero me parece que le puede servir a alguien que le esté pasando algo parecido y que ni se le ocurra por la cabeza que puede llegar a tener. Es que a mí me parece que lo más importante de esto que te pasó a vos es que hay que entender, o sea, y ahora seguramente que lo exploraremos en más detalle. A mí lo que me parece re importante es que es un trastorno que tiene que ver con la salud mental. O sea, no tenés que ir a un gastroenterólogo, ¿entendés? Si uno se informa, digo, y ojalá hagamos un poco de esto y les podamos recomendar más información, pero si vos no estás al tanto de qué se tratan,
bueno, Nico por algo te mandó al médico, pero digo, no sabemos que hay que ir a un especialista en Sí, salud y que sea mental, especialista, porque ¿entendés? por ahí un Nutrición. psicólogo, En nutrición. por ahí un psicólogo común tampoco hay está cosas ahí. que no puede ver si no son muy evidentes, un nutricionista común por ahí tampoco. Digo, pensando en esto que esta nutricionista vos te recomendó comer sí o sí, no es que esta es la No, no es la solución. Eso fue para lo que me todos. pasaba a mí, Claro, ojo con eso, ojo respondía con a tu diagnóstico. Sí, Pero necesitas un diagnóstico de la Exacto. salud mental, eso digo. Sí, de alguien que se especialice en trastornos de la conducta alimentaria. Claro, porque una vez, en realidad lo que me sirvió la gastroenteróloga con los estudios y todo fue descartar no tener nada físico. Sí, un límite muy real Claro, a algo es como, que... bueno, sí, tenés acidez, me dio un cobertor gástrico y qué sé yo, porque estás remanija hace un montón y como que me dice, los nervios, bueno, uno genera más ácidos, pero si vos estás nerviosa todo el día, todos los días, No, y no hace comés. 5 meses y encima estás sin comer, listo, te fuiste por la tangente y después de eso te puede ulcerar el estómago, te pueden pasar un montón de cosas, pero una vez que está descartado que no es nada de algún Físico. tipo de enfermedad, es bueno empezar en la parte Sí. mental. Ante la duda. Ante la duda, consulte a su nutricionista. Mira, bueno, abordajes, lo pueden googlar. Aidela Furcade es una persona de súper confianza, debe haber un montón de personas, pero ella fue la que a mí me ayudó en estas oportunidades y es importante tener a alguien de confianza. La llamamos, Llamamos a Ana, Ana. ¿no? Porque siento Sí. que tengo muchas preguntas. Sí, yo también. Vamos a llamar. Qué zarpado, Dale, igual. Creo que lo Sí. que te pasó, porque aparte nosotras siento que lo vivimos con vos Re. en Sí, un punto. Pero yo tampoco lo Se vi. la refuma. No, nadie lo vio. Digo, yo no registré que te estaba pasando eso, ¿entendés? tampoco. O no lo pensé en esos términos. Hola. No se nos ocurrió. Hola, Hola, Ana. Ana, bienvenida de nuevamente. queridas. Qué gusto compartir con ustedes otra vez. Qué gusto me da escucharlas. Ay, sí, Igualmente. igualmente, Ana. Bienvenida a Concha Podcast nuevamente. Ana, estábamos justo, bueno, lo charlamos también cuando te fuimos a visitar, estábamos hablando de los trastornos de la conducta alimenticia y estaba contando un poco lo que me había pasado a mí, esto del teria, que estuvimos charlando también en México, que justo, bueno, estaba atravesando esa situación cuando estaba en México y que muy alegremente hace unos meses le escribí a Ana y le dije, me dieron el alta, justo el día que salió el episodio que hicimos con Ana, fue re lindo. Y bueno, y queríamos hablar contigo un poco sobre esto. Veníamos en esta línea y después podemos irnos para otro lado, pero de cómo de pronto te puede pasar, aunque no te des cuenta y no sabes cómo estás ahí. ¿Cómo haces para darte cuenta? Yo digo, antes de esto, Ana, ¿querés presentarte? Porque nosotros sentimos Ay, que sí, somos te tus amigas y que te reconocemos. Sí, pero perdón. ¿querés contar un poco qué haces? Sí, claro. Pues soy Ana Arismendi, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y me especializo en psicología de la alimentación, o sea, en entender pues todos los factores que impactan en la relación que tenemos en la comida, responder a la pregunta ¿por qué comemos como lo hacemos? Y pues todos tenemos una relación con la comida y a veces esa relación con la comida puede tornarse un poco difícil y como tú decías, Dalia, o sea, tener como cierta relación conflictiva con los alimentos nos puede pasar absolutamente a todas las personas y los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar en cualquier edad, en cualquier género, en cualquier etnia. Entonces, es cierto, nos puede pasar a muchas personas. Y dado que todos comemos, a veces pues ni siquiera nos damos cuenta que puede haber un conflicto ahí. Porque justo estábamos diciendo que lo asociamos mucho a estar más, a la bulimia y a la anorexia, a estar más flaca, a verse gorda. Como si fuera una exigencia estética. Como nomás. si fuera que para tener un trastorno de la conducta alimenticia, un desorden alimenticio tuviera que ver con eso, pero tiene que ver con un montón de otras cosas, ¿no? También. Ya no se llama desorden, ¿no? ¿En qué consiste un trastorno de la conducta alimenticia? ¿Cómo se define? A ver, la definición oficial es que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales, donde empieza a haber una forma de comer alterada que afecta la salud de la persona y su calidad de vida. Y sí, como decían, los tres más conocidos son la anorexia, ¿no? Que es dejar de comer por una preocupación por engordar y hay una distorsión en la imagen corporal, o la bulimia, donde hay periodos de atracón,
seguidos de una conducta compensatoria, que la más conocida es el vómito autoinducido, pero puede haber ayuno después del atracón o puede haber hacer ejercicio compulsivo. Y también está el trastorno por atracón, que es tener periodos de atracones, es decir, comer una cantidad excesiva de comida en un periodo corto de tiempo con la sensación de pérdida de control y después sentir mucho malestar, pero en el trastorno por atracón no hay ninguna conducta compensatoria después. Entonces, esos son los más conocidos y muchos se asocian, como ustedes decían, con que haya preocupación con el peso, con la imagen corporal, pero la verdad es que hay muchos otros pues trastornos de la conducta alimentaria que no surgen por un deseo de adelgazar o modificar el cuerpo. Uno de ellos, por ejemplo, es TERIA, del que tú hablabas, Dalia, ¿no? Que es este trastorno evitativo y restrictivo, que más bien surge como que hay esta dificultad por comer, la persona se empieza a restringir mucho y hay muchas causas. A veces es trauma, a veces es una gestión incorrecta del estrés y las emociones que se acumulan, a veces es que las personas tienen como cierta sensibilidad sensorial. Entonces les es difícil ciertas texturas, sabores, pero por ejemplo hay otro trastorno alimenticio que se llama ortorexia, que es la obsesión por comer saludable y ahí más bien las personas tienen miedo como a fallar o a enfermarse. Ay, Ana, entonces hay muchos. Ese ortorexia me parece que es re importante hablarlo porque está medio de moda, ¿no es cierto? De repente hay muchas personas diciéndote, nada, solo coman orgánico, solo tomen jugo, solo comer, no sé, como hay algo de eso que hasta qué punto es sano y cuándo deja de ser sano. 100%, Jimé, y por eso, como lo decían en un inicio, a veces no nos damos cuenta que podemos estar desarrollando algún trastorno alimenticio porque algunos de ellos están muy normalizados y hasta fomentados por nuestra sociedad, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la ortorexia. ¿Y cuál es el límite entre estoy cuidando mi salud o el aparentemente cuidar mi salud me está costando mi salud? Y yo creo que es ahí, ¿no? O sea, mi forma de comer realmente me acerca a la salud. Por ejemplo, si tu forma de comer lo que te genera es ansiedad y preocupación, porque todo el tiempo estás pensando, es que esto no es orgánico, es que esto, quién sabe con qué aceite lo cocinaron, eso ya no es saludable. Cuando, perdón, algo muy interesante que me decía mi nutricionista cuando estaba en tratamiento es, una de las primeras cosas que me preguntó es ¿cuánto tiempo ocupa la comida en tu mente? Y para mí ocupaba el 80% de mi día porque al no poder comer estaba todo el día pensando en la comida. Y creo que por ahí en esto, hasta que después, no sé, desapareció, fue como una cosa más de la vida. Y también cuando uno está como obsesionado por la calidad del alimento, si es, si no es, ¿no? Empieza a ocupar un espacio demasiado grande. ¿Te referís un poco a eso? Exacto, entonces cuando la comida se vuelve el centro de nuestra vida, eso deja de ser saludable. Cuando por estar preocupada por lo que voy a comer empiezo a tener conflictos en mis relaciones, cuando obviamente empiezo a tener problemas de salud, ¿no? O cuando me empiezo a aislar mucho o dejo de hacer las cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, hay gente que deja de salir porque está preocupada de qué comida va a haber y cuánto voy a comer, o deja de hacer actividades físicas. Entonces ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar. No, nada más que decir rápido que otra conducta alimentaria que está muy normalizada y que es muy peligrosa es hacer dieta. Sí. Entonces, pues vivimos en una sociedad que valora la delgadez, ¿no? La delgadez la equipara a belleza, la equipara a salud, y sabemos que delgado no es sinónimo ni de bello ni de sano, pero ese es el concepto. Entonces hay esta búsqueda de la delgadez. Entonces las personas hacen dietas y puede caer en dietas súper restrictivas y que empiecen a generar esta relación de culpa con los alimentos o de mala información. O sea, vivir a dieta también es un trastorno de conducta alimentaria. Claro. O sea que claro, ya porque al final nos aleja de la salud. Hay muchas personas, o sea, yo creo que hay muchas más personas de las que creemos que por ahí tenemos algún trastorno de la conducta alimentaria, que obviamente tiene distintos niveles de gravedad, algunos que otros, pero igual es importante atenderlos a todos. Mi pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Siento que todas las personas estamos expuestas en esta sociedad de cultura de dieta a un montón de cuestiones sociales que nos empujan un poquito a tener una mala relación con la comida. Si a eso le sumamos, no sé, problemas familiares, traumas, cuestiones que nos pasaron en nuestra vida personal, por ahí se suman. O no sé si hay alguna predisposición genética o algo. ¿Todos estamos igualmente expuestos a que nos pasen o hay algunas
situaciones o algunas personas que tienen más predisposición que otras a tener este tipo de trastornos? Sí, como bien dices, los trastornos son multifactoriales, pero sí hay personas que pueden ser más vulnerables. Por ejemplo, sí sabemos que hay una predisposición genética. Entonces, sí hay personas que vienen, ¿no?, de familiares que han tenido trastornos de la conducta alimentaria, o ahora se sabe que, por ejemplo, madres que hicieron y que siguen haciendo dieta, o sea, genéticamente, pues pueden propiciar. Y también ahí dices, pues qué mamá igual y no ha hecho dieta crónica, ¿no?, en esta sociedad en la que vivimos. Mi mamá Pero también, por ejemplo, sí, las personas también más vulnerables son aquellas que crecen en una familia donde se valora muchísimo la delgadez, donde se pone demasiada importancia en la alimentación o en el tema de salud, van a ser más vulnerables. También se sabe que hay ciertos como estilos de personalidad. Por ejemplo, las personas que son muy controladoras, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, también pueden estar en mayor riesgo. Y si uno pertenece a ese grupo de personas, que yo tengo un par de esas, uno igual puede pertenecer a ese grupo de personas y sin embargo no tener el trastorno. Pero por ahí en algún momento de la vida se desencadena. ¿Cuáles son los disparadores? Los disparadores que te pueden gatillar que se dispare el trastorno. Bueno, lo que sabemos es que el primer factor de riesgo para desarrollar un trastorno alimenticio es hacer dieta. O sea, no todas las personas que hacen dieta van a desarrollar un trastorno alimenticio, pero sí todas las personas con trastorno alimenticio hicieron dieta en algún momento. Entonces, hacer dieta, sí, y se sabe que mientras más joven se empiece a hacer dieta, hay más riesgo. Entonces, ese puede ser un gran disparador. Y hoy hay muchas niñas y niños que desde muy chiquitos los ponen a hacer dieta. Sí. Entonces, ese es uno. Otro también, la pubertad, porque los cambios corporales también para personas vulnerables pueden ser difíciles de sostener y difíciles de transitar y empezar a generar mucha problemática con el cuerpo. También se sabe que tipos específicos de trauma pueden hacer a las pueden disparar un trastorno alimenticio. Por ejemplo, las experiencias de trauma que tienen que ver directamente con el cuerpo, como abuso sexual, como bullying, ¿no? Directo a alguna característica específica del cuerpo, y también experiencias adversas con la comida, por ejemplo, haber tenido carencia de acceso a la comida, ¿no? Entonces no haber tenido que comer, o por ejemplo, haber sido obligados a comer también. Entonces todo eso pueden ser disparadores. Se sabe también que en las relaciones, sobre todo se ha estudiado en las relaciones heterosexuales, la violencia de género también puede condicionar y puede ser un gran disparador, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando la pareja hombre hace muchos señalamientos sobre el cuerpo de su pareja mujer, eso en muchas ocasiones dispara el trastorno alimenticio. Pensaba en Lady Di, vieron que ella era bulímica y que, pobre, no digo que sea la culpa de Charles, pero... Bueno, toda la presión. Todo pero también yo pienso, Ana, eso tiene que ver también con no poder registrar un límite en la realidad digo, en la vida cotidiana, entonces no se registra ese límite con la comida, ni para comerla ni para dejar de comerla, ¿no? ¿Por qué con la comida, no? Claro, y bueno, aquí como que les di un poquito como la explicación y la definición oficial, pero con esto que dices también me encantaría decirles un poco como desde mi experiencia y de mi perspectiva yo cómo los veo. Dale. O sea, para mí, o sea, la comida y la relación conflictiva que tengamos con la comida no es el problema real, es el síntoma. Entonces, es muy importante ver qué nos está queriendo decir esto. Y así como somos con la comida, tendemos a ser con la vida. Un conflicto con la comida siempre está siendo evidente un conflicto con la vida. Y lo que yo he visto, y eso es porque el alimento representa vida, o sea, es nuestra fuente de nutrición, de energía. Entonces, cuando tenemos un conflicto con eso, tenemos un conflicto con cómo estamos tomando la vida. Si a veces la vida nos abruma, si a veces no podemos poner límites. Y aquí, por ejemplo, yo siempre he visto que las personas que tienden a restringirse, a comer menos, es porque o hay un conflicto con tomar a la vida, o la vida les parece demasiado, pero también a veces la restricción puede ser una forma simbólica de decir que no.
muchas personas no se atreven, o a veces ni siquiera saben que necesitan decir que no o poner un límite, y entonces lo van a hacer con lo que lo pueden hacer, que es con los alimentos. Entonces el decir que no voy a comer en muchas ocasiones es decirle no a algo o a alguien. Y por el contrario, Como que lo tenés que derivar, ¿no? Siento que hay- correrlo de la comida a la vida. Yo en una época tenía un novio que tenía un montón de problemas para comer y él me decía que de chico no comía nada y que como que en terapia le habían dicho que es re común que por ahí los nenes el único espacio de poder que tienen es rechazar la comida, porque no hay otro espacio donde puedan poner ningún límite a los padres. Y que, no sé, me pensaba en eso y digo, wow, por ahí incluso en niños muy chicos ya esto empieza a pasar, ¿no es cierto? 100%, los niños manifiestan cómo se sienten y qué necesitan a través de la comida o de los esfínteres, porque es lo que pueden hacer. Pero fíjense, de adultos muchas veces seguimos siendo ese niño o esa niña que no identifica sus necesidades, que no sabe cómo poner en palabras lo que siente. Entonces lo ponemos pues con el lenguaje que hemos aprendido desde muy pequeñitas. Cuando una persona, al contrario, se va hacia el exceso, ¿no? O sea, siente que no puede parar de comer, en muchas ocasiones también es la única oportunidad como de tomar lo que necesita. Es el único espacio donde dice, ahora sí, lo voy a tomar. Quiero integrar algo, necesito. Entonces, más allá como de ver, digamos, esto como un trastorno, que sí lo es, y hay que tener mucho cuidado, porque los trastornos alimenticios, si no se interviene, tienden a empeorar y sí realmente pueden afectar muchísimo la calidad de vida de las personas. Pero hay que verlo más allá, o sea, ¿qué estoy intentando decir a través de esto? O sea, el trastorno como una oportunidad. Al principio del programa leímos un mini textito tuyo que tenías en un posteo que decía, bueno, como la comida no es el problema, sino que también puede ser una oportunidad de ver algo en mi vida que no está funcionando. Sí, como no tratar, creo que lo que estás diciendo es no responder solamente a la conducta, sino lo que la origina, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Y la verdad es que a mí se me hace bien, o sea, la comida me parece muy elocuente y muy literal, ¿no? Entonces se me hace una forma como muy bella y además que está presente pues en nuestra cotidianidad, como de autoobservarnos y decir qué es lo que está pasando. ¿Cómo es? Pienso en esto de el desarrollo del trastorno, ¿no? Que empieza como un recurso para lidiar con algo, porque lo que implica lidiar con eso de otra manera no lo puedes hacer y empezás a restringir o a evitar la comida, por ejemplo, o a no comer. No, es muy complejo. Me imagino que es muy difícil para la persona identificar que está desarrollando eso. Digo, ¿Cómo se ataja? Digo, si no estás rodeada de gente, ¿cómo te advertís? Lo que decís es, si alguien nos está escuchando que por ahí está teniendo alguna duda, ¿cuáles son señales que vos dirías, che, consulta? Sí, incluso personales o con el otro, claro, ¿no? o verlo por ahí en una amiga, sí, en un familiar. ¿Cómo lo agarrás antes de que efectivamente se instale y se vuelva algo tan grave? Los mayores signos de alerta son preocupación por el peso. Entonces, si tú estás muy preocupada por el peso o alguien querido se empieza a preocupar mucho por el peso, ojo. Otro, que empiece a dejar de comer. Y como bien decías, Lau, es gradual. O sea, no es que una persona deje de comer, es poco a poco. Entonces, dejar de comer, como por ejemplo, empezar a decir, como yo ya no voy a comer nada de proteína animal, ¿no? O yo ya no voy a comer nada de cereales de pronto. Y así poco a poquito. De hecho, muchas personas, el vegetarianismo en muchas ocasiones no es genuino, ¿no? O sea, de una preocupación por los animales, sino es una forma aceptada en la sociedad de restringirse. Entonces, muchas empiezan a convertirse en vegetarianas o entran al mundo del fitness, de lo healthy, entonces dejan de comer muchas cosas. Entonces, eso también es un signo de alerta. Hacer dieta, por supuesto, también. Hacer ejercicio excesivo y sentir mucha culpa si no se hace, ¿no? Entonces, tener mucha angustia cada vez que no se hace ejercicio, y también personas que se aíslan para comer. Entonces, porque comer siempre es un acto relacional. Por eso, siempre que hay conflictos con la comida, hay un conflicto con el vínculo y hay que encontrar con quién. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria son una expresión de eso, de que hay un conflicto con el vínculo conmigo misma, pero también seguramente con algún otro vínculo. Entonces,
aislarse para comer también es un signo de eso, ¿no? Entonces ya no querer comer con las demás personas o decir cosas como, no, yo ya comí, muchas gracias, como después, yo como en mi lugar, como en mi habitación. Todos estos son signos de alerta. Parte de, me hiciste acordar que me había olvidado, pero es re lindo. Parte de mi tratamiento consistía en sentarnos a comer en familia, en mi casa y charlar, ¿no? Y yo como, no sabes lo que me embola, le decía a Aide. Le digo, Aide, me parece un embole total ahí, como que la nena tarda un montón en comer. Y me dice, pero es que es eso, ¿no? Es el momento para encontrarse, para preguntarse cómo están, para mirarse a las caras, para no estar con las pantallas. Y la comida es la que facilita ese encuentro. Cocinarla, prepararla, calentarla, levantar la mesa, es un ritual. Y fue algo que también fue disciplinando a la familia entera, ¿no? Digo, como que también no es solo... somos tan sociales, no tan mamíferos. Es como, bueno, uno tiene el problema, pero los que están alrededor acompañan a transformar eso también. También hay condiciones, pregunto, como familiares o sociales que son factores de riesgo. Sí, o sea que alguno de los padres haga dieta continuamente, por supuesto. Eso lo habías dicho. Otro, también lo que decía Dalia, o sea, el hacer que la hora de la comida sea un momento desagradable, también ese es un factor predisponente, ¿no? O sea, que sea el momento de gritos o de desconexión, también eso. Se sabe también que cuando alguno de los padres tiene alguna adicción, sobre todo se han hecho muchos estudios de padre alcohólico, después hija o hijo con trastorno de la conducta alimentaria. Mira. Tanto descontrol en tu casa hace que trates de controlar como podés, ¿no? Dalia decía algo que me parece interesante rescatar. Dijiste la palabra ritual. Y creo que también es bonito entender que algo que sana mucho es regresar a hacer el momento de la comida como un ritual, o sea, como algo sagrado, algo especial, ¿no? Porque realmente es el momento en el que nos estamos conectando con la naturaleza, con una familia, con una cultura, y que le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita. Y en los trastornos de la conducta alimentaria se pierde eso, ¿no? O sea, se pierde ese sentido de la comida. Entonces, recobrarlo, y el ritual solamente también se puede hacer como en conexión con otros, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria aíslan, por lo tanto, lo que sana es la comunidad y la compañía. Y Dale en un momento dijo como es un tema sistémico, que es verdad que si una persona en una casa, ya en una familia, tiene un trastorno, ¿qué pasa con el resto del sistema? Que incluso puede no ser solo la familia, los amigos. ¿Cómo acompañar a alguien? ¿Cuál es el rol? ¿Se puede ayudar? ¿No hay que hacer nada? ¿Cómo es eso para los acompañantes? Yo creo que es importante que se eduquen sobre el tema para pues saber, ¿no? de qué estamos hablando, y eso baja también mucho la angustia, saber que no es su culpa. Muchos, sobre todo los padres de familia, a veces sienten que ellos lo causaron, ¿no? O que ellos son los culpables, y saber que nadie causa un trastorno mental en otra persona, ¿no? Entonces, saber eso, saber que no son culpables, pero que sí pueden participar de la recuperación. Y eso, haciéndole saber a la persona que ella no es su trastorno alimenticio, que es mucho más que eso no la define. Ser muy paciente, hacer sentir a la persona que se le ama, que se está ahí para ella, escucharla para tratar de entender qué necesita, hacer de los momentos de la comida momentos agradables, o sea, estar insistiéndole a una persona que coma cuando no quiere comer, solamente agrava el problema, o estar haciendo comentarios de te vas a comer eso también, ¿no? Entonces, mejor platicar, charlar, hacer de la comida un momento más agradable, retomar rituales alrededor de la comida sirve mucho. Y obviamente también pues acudir cuando sea posible a un especialista, ¿no? Yo diría de entrada se necesita apoyo psicológico y nutricional especializado en trastornos alimenticios, y apoyarse y saber que no están solos. Y también para las personas que acompañan, yo les recomendaría muchísimo darse un espacio de autocuidado para poder procesar, o sea, qué significa para ellos. O sea, tener un amigo, una pareja, una mamá, una hija que está viviendo esto es muy duro y genera muchas emociones. Entonces también trabajar con eso, ¿no? ¿Qué me produce a mí que mi amiga está pasando por esta situación?
Claro, en algún lugar te toca. Antes de arrancar, hablábamos con Dali y decíamos, tiene como un estigma también, hay como una cosa medio de vergüenza de admitir que uno tiene un trastorno. Es como decir, tengo depresión, hay como algo que la gente por ahí no te cree o uno le da vergüenza. Es como un problema de salud mental más, ¿no es cierto? Claro, es como, pero sí es cierto, hay mucho estigma en torno a la salud mental, pero no hay vergüenza porque ninguna, o sea, también me gustaría decirle a las personas que pasan por eso que ustedes no se lo causaron, o sea, nadie se causa intencionalmente esto, ¿no? Sino simplemente fue una adaptación que su sistema encontró para protegerse de algo. Entonces vamos a encontrar de qué es eso, ¿no? Pero no se lo causaron intencionalmente, ni es por la edad, ni tampoco es algo que se va a pasar solito. Sería como enojarte porque te engripas o porque te da fiebre. Como, bueno, te tocó eso, pero no, uno no elige qué enfermarse, ¿no? Claro, y además me gustaría decir que la recuperación de un trastorno alimenticio sí es posible, ¿no? Entonces, aunque a veces parezca muy duro o pueda requerir pues tiempo, esfuerzo, pero la recuperación sí es posible. Ana, justo quería preguntarte sobre eso. ¿Puede ser que una persona que nunca tuvo tenga en un momento de su vida y pueda no tener nunca más? No es que si una persona es anoréxica para toda la vida. Es que no es. Ese es el claro, punto. ahí va. Tiene, ¿no? ¿Cómo se piensa Exactamente. eso? Sí, exactamente. Entonces, aquí también usar las palabras es muy importante, no sobreidentificarnos, ¿no? Con esa o con cualquier otra enfermedad, ¿no? Una persona no es anoréxica, tiene en un momento de su vida anorexia, ¿no? Igual que puede tener gripe en un momento de su vida. Entonces, sí, definitivamente, si se cuenta con tratamiento, totalmente se puede recuperar, ¿no? Y dejar de tener un trastorno alimenticio. Es que creo que hay algo muy fundamental yo estoy leyendo ahora, se los dije 2 veces a las chicas hoy, lo voy a decir acá y no lo digo más. Estoy leyendo un libro sobre trauma y salud mental y un poco, por eso también decía yo esto de que en realidad el tratamiento sobre el síntoma por ahí te libera de... Digo, bueno, parece que ya está comiendo, listo, se resolvió, pero si uno no va al origen de esa conducta vuelve o cambia por otra, ¿no? Pero me parece que tratarlo como un tema de salud mental le da la entidad a ese nivel de la búsqueda de solución, que no es solamente aprender a nutrirte de nuevo, sino que es, no sé, reconocer que tenés un problema con el límite en la vida, porque por ahí después te pasa en otro aspecto, ¿no? Como ir más profundo. Por ahí. Sí. Precioso esto que dices, porque muchas personas creen que, pues nada más si la persona ya come, ¿no? O ya restauró su peso, ya, ¿no? Se solucionó el problema. Y la verdad es que en muchas ocasiones no. Entonces sí, vamos a ver más allá del síntoma, porque cuando hay herida que no se resuelve, de alguna otra forma se va a manifestar. Claro. Igual yo creo que, bueno, habiéndolo transitado tranqui, ¿no? Hay gente que obviamente tiene condiciones mucho más graves, pero no estoy como para decir como fue lo mejor que me pasó en la vida, pero realmente, o sea, yo tengo un problema con el límite por miles de cosas, obvio también por circunstancias familiares, pero es como, fue el límite, o sea, mi cuerpo fue el límite en este caso, y ese sí que no es un límite que está bueno cruzar. Entonces, habiendo podido recuperarme, después decís, bueno, entonces voy a empezar a poner el límite antes de ponerlo con mi cuerpo. Y como la pasé tan mal, porque realmente la pasé muy mal y me costó muchísimo recuperarme, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho esfuerzo psicológico, físico, de tiempo, de dejar miles de cosas para estar pensando en nutrirme en la comida y en todo, tenés el límite más corrido hacia afuera. ¿Me explico lo que quiero decir? Es como te enseña eso que te pasa también, para cuidarte. Y me súper conmueve esto que dices, porque nuestro cuerpo en muchas ocasiones hace lo que nosotras no podemos hacer. Entonces, también esto es como decirle al cuerpo, gracias por haberte hecho cargo y poner el límite cuando yo no sabía cómo hacerlo, ahora yo ya lo puedo hacer. Claro, por eso puede no volverte a pasar, ¿no? Como decís, no, eso fue un montón, no puedo volver a ese lugar, tengo que hacer algo antes. Y ya aprendí la lección, ¿no? O sea, ya aprendí que me quería decir esto. Claro, de una, sí, sí. Pensaba un poco cuando le pasó a Dal... hablábamos antes, hay una afuera, sobre todo en las
los trastornos que son más restrictivos, que te hacen adelgazar, como está tan valorada la delgadez, que hay una afuera que por ahí te lo celebra, ay, qué flaca estás, qué bien estás, qué linda estás, y que me imagino que entra como una especie de círculo vicioso donde se refuerza el comportamiento. Entonces, qué importante también esto de no opinar sobre los cuerpos como parte, ¿no?, de lo que está bueno que todos entendamos, que no sabes qué le está pasando a la otra persona. Maravilloso, porque cuerpos vemos y relación con la comida no sabemos. Entonces, quizá nosotros estamos celebrando la delgadez de alguien y no sabemos qué le ha llevado a sostener esa delgadez, ¿no? O no sabemos si felicitarle va a estar reforzando que una persona deje de comer. Uh-huh. Y pensaba en esto otro que escuché, creo que en el episodio de tu podcast, que es el número 186, que hablaste de esto, de qué tiene hambre tu vida, para los oyentes que no lo conocen. Hay algo de que el cuerpo no necesariamente es la evidencia de un trastorno de conducta alimentaria. A veces no se nota en el cuerpo que hay un trastorno, o probablemente hacia el final o cuando está muy desarrollado sí, pero al principio quizás no es tan evidente, ¿no? Como que registrarlo en el cuerpo, si adelgaza o engorda una persona, no es suficiente. Hay que observar más allá de eso, ¿no? Como digo, pensando en la gente que sospecha o que piensa que alguien cercano puede estar en esa situación, y dice, no, bueno, pero está igual que siempre. Bueno, quizás no es suficiente eso como evidencia. Gracias por mencionarlo, porque sí, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria no tienen un look, ¿no? No es que se vean de una forma. Entonces, tendemos a pensar en una persona con anorexia como lo que podemos ver así en las imágenes en internet, ¿no? Demasiada flaca, y sobre todo casi siempre se relaciona con mujeres, que también se den hombres, pero para que eso pase, o sea, toma muchísimo tiempo. Realmente, pues puede haber una anorexia en un peso saludable, puede haber un trastorno por atracón también en un cuerpo que no sea grande. Exacto. Entonces sí, no hay que dejarnos llevar por el cuerpo, más bien hay que observar las conductas. Ana, al principio vos mencionaste las 3 más comunes y 2 o 3 de las que por ahí no son tan conocidas. ¿Querés contarnos algunas más? Como que me interesaría a mí también, porque siento que cuando uno pone en palabras determinadas conductas, decís, ok, esto por ahí me pasó o me pasa. De hecho, varias cosas que dijiste, dije, ¿hay algunas otras que estén reconocidas o que vos identifiques en tu consulta, en tu experiencia? Sí, por ejemplo, hay otra que se llama el síndrome de la ingesta nocturna, que son personas que con frecuencia se despiertan por la noche con muchas ganas de comer. Y entonces tienen pequeños atracones en la noche. Wow. Entonces, aquí es donde está muy marcado que el atracón se da en la noche y despierta a la persona. Entonces, se habla que este síndrome tiene que ver mucho con una desregulación también hormonal de los ciclos circadianos, del estrés, de cómo están las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, que hacen que la persona que estaba dormida se despierte y vaya a comer y tenga estos pequeños atracones. Y luego por eso todos sus horarios en la comida se empiezan a desregular, porque luego no tiene hambre a la hora del desayuno, no desayuna, pero entonces al rato a mediodía tiene muchísima hambre y empiezan como estas desregulaciones. Entonces es uno, y ese también es frecuente a veces en niños. Luego también otro es la acumulación de comida, y ese se da más en personas mayores. Por eso, qué bueno que enfatizamos esto, que pues tenemos relación con la comida pues todos los años que estamos vivos, entonces se puede dar en cualquier momento. Entonces la acumulación de comida son personas que acumulan más comida de la que realmente necesitan, a un grado que eso empieza a generar problemas. Por ejemplo, problemas de espacio en su casa, problemas de higiene, no pueden limpiar bien. A veces comen cosas que ya caducaron. Y eso viene mucho puede haber antecedentes de carencia. O sea, se sabe, por ejemplo, que personas que vivieron ellos o sus padres o sus abuelos en condiciones de pobreza, que estuvieron en guerras, suelen acumular comida. Y una de las características de la acumulación de comida es no solamente acumular gran cantidad, sino malestar y renuencia a deshacerse de esos alimentos. Entonces,
genera mucho malestar eso, ¿no? También, por ejemplo, se sabe que cuando ha habido experiencias donde, o sea, hay miedo a no tener suficiente. Y entonces da tranquilidad tener suficientes alimentos. Y a veces también se da en los niños. Es chistoso que esto se da como en los extremos en la vida. Entonces muchos niños a veces no se sienten seguros de que sus necesidades son satisfechas y empiezan a acumular comida, obviamente poquito. Entonces, por ejemplo, ver que niños, no sé, encontrar que los niños tienen debajo de la cama, ¿no? Comida, o que tienen escondidas en sus bolsillos, ¿no? O en la mochila que llevan a la escuela. O sea, esta tendencia a acumular, porque eso da una sensación de seguridad. Wow. Ana, ¿y qué pasa con, ahora que estabas diciendo esto, me imaginaba a los hombres, ¿no? Porque pareciera que es como un tema de las mujeres. ¿Te consultan hombres? ¿Son menos hombres los que tienen estos trastornos? No se sabe porque el hombre nunca va al médico y no consulta. Sí. ¿Qué pasa con esto? Pues, a ver, los hombres, el trastorno que presentan con más frecuencia es el trastorno por atracón. Y creo que ahí también pues hay cuestiones de género y de condicionamientos. Así como a las mujeres se nos socializa con debes de comer poco, ¿no? Como contente, debes de estar flaca. A los hombres se les permite y se les premia el que comen mucho o que beban mucho. Entonces, los hombres tienden a tener más trastorno por atracón, aunque en los últimos años se ha visto un incremento también de hombres con anorexia y con bulimia, y eso es también porque los modelos y los cánones se han ido modificando. Entonces ahora pues está muy de moda un cuerpo marcado, un cuerpo fit, y eso también ha llevado a muchos hombres a empezar a entrar en la cultura de las dietas, en la anorexia, en la bulimia, en el ejercicio excesivo. Entonces, sí, todavía es cierto que, o sea, las estadísticas oficiales dicen que hay más mujeres que hombres, pero sí lo que se ha visto es que en los últimos 20 años han crecido más los casos de hombres. También me gustaría decir que la comunidad LGBTIQ+, es una comunidad especialmente vulnerable. Y dentro de ellos, las personas trans, también por todo este tema, ¿no? De modificación con el cuerpo, de no sentirse a gusto con el cuerpo, de los cánones de belleza dentro de la comunidad. También los y las atletas, los y las bailarines, claro, también se encuentran en más riesgo. Y a veces no se ve porque se premia que tengan un cuerpo delgado, que tengan un cuerpo marcado, y porque dentro de esos mismos contextos es como normal el que tengan una alimentación como muy estricta. No parece tener que ver con la comida. Yo, de hecho, cuando hablabas de las dietas, yo me acuerdo haber hecho dieta por deporte varias veces. Como que, tengo que comer esto porque entreno, o porque juego, porque... Como que eso empieza a regir, ¿sí? y no te llama la atención. O en su momento no me llamaba la atención. Y sí tienen esas personalidades súper exigentes los deportistas también, ¿no? Exacto, muy perfeccionistas, con mucha necesidad de control. También los trastornos de la conducta alimentaria también son mucho eso, una necesidad de control. Entonces, hay algo que no puedo controlar en mi vida, hay algo que siento que no puedo controlar en mí misma, entonces voy a controlar lo que siento que sí puedo controlar, ¿no? Y es como poner allá afuera lo que necesitaría hacer aquí adentro. Ana, yo siento también que hay algo de mucha rigidez, como que... Porque pienso personas que nos están escuchando que dicen, no sé, bueno, yo soy vegana porque... hago dieta, tampoco es para tanto. No, porque tengo esta dieta, porque creo en esto y yo estoy 100% a favor del no maltrato animal. Pero por ahí de repente, si lo único que hay, te vas de viaje y estás en un lugar donde hay solo y tenés que comer algo de proteína animal o de lo que sea y hay una rigidez total. Me estoy metiendo en una que después me van a saltar al cuello todos los veganos, pero lo que quiero decir es que siento que el problema no es que vos tengas determinadas preferencias o prefieras un tipo de alimentación por sobre otra, sino que cuando eso es rígido, como no me puedo mover 1 centímetro de eso, creo que ahí empieza a haber un problema más grave, ¿no? Gran punto, ese también sería un signo de alerta, la falta de flexibilidad. Entonces, cuando a una persona le causa mucho malestar que haya cambios en sus horarios de alimentación, cuando le cuesta adaptarse, si va a comer en otra casa, en un restaurante, en un viaje, eso también es un signo de alerta. Y también es interesante esto, ¿no? O sea, ¿por qué me cuesta trabajo ser flexible? ¿A qué no me estoy adaptando de la vida? Por eso también muchos trastornos alimenticios ocurren cuando hay transiciones importantes de vida y específicamente que tengan que ver
con el cuerpo. Como les decía, la pubertad, pero puede ser también en el embarazo, en el posparto, en la menopausia, también se da mucho, en el inicio de la vida sexual. Uh-huh. Y es por esto, o sea, esta dificultad para adaptarse a una nueva realidad corporal y a una nueva etapa de la vida. Me imagino el movimiento también, cuando decías lo de si la familia pasó grandes restricciones, y pensé en cómo los inmigrantes, ¿no? Acá en Argentina tenemos muchísimo origen de inmigración y que vinieron de situaciones de mucha pobreza, y es muy conocido esto de que los tanos y los te hacen comer todo, ¿no? Termina el plato, como no puedes dejar. No, y pensaba en el movimiento migratorio también, ¿no? Que debe ser una transición muy dura en términos de el acceso a la costumbre de tu alimento, y por ahí eso también provoca un desorden ahí. Claro, porque también como el alimento representa también pues nuestra casa, nuestro origen, nuestro hogar, o sea, dejarlo y dejar la forma de comer en la que estábamos acostumbrados, o incluso la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, esa es una experiencia de trauma. Total, bueno. Es un montón. Es un montón de información. Ana, te hago la última pregunta antes de despedirte, y así querés ir pensando si hay algo que te parece que sea importante que quedó en el tintero. Pero con las chicas veníamos diciendo que empezamos a estudiar un poco el tema y a hablar, y nos sentamos acá en la mesa y dijimos, nos pone tristes esto. Es como que cuando nosotras somos súper sensibles y cada vez que trabajamos algún tema empezamos a sentir cosas, ¿no? Que tienen que ver con el tema. Y esto nos sentíamos tristes. ¿Qué te parece que puede tener que ver la tristeza con esto? Es que yo creo que a mí también me pone triste, porque los trastornos de la conducta alimentaria son como una desconexión de la vida. Y eso es una persona se empieza a desconectar del placer, a desconectar de su cuerpo, a desconectar de la vida. Y por eso yo creo que hay como esa sensación, ¿no? Como de tristeza, de sentirse apagado. A mí muchas de las personas que acompañan me dicen, es que me siento apagada, o sea, ya no hay nada que me gusta, nada que me interesa, ¿no? Todo es la comida. Entonces, sí, hay esa pérdida de gozo, ¿no? Porque estar conectada con la comida es también estar conectada con ese gozo de vivir. Por eso a mí lo que me encantaría decirles es que recuperarse un trastorno de la conducta alimentaria no es mejorar la relación con la comida, es mejorar la relación con la vida. Y eso es poderosísimo, porque eso impacta todo. Cuando una persona se recupera, se vuelve a vincular afectivamente con otras personas de una forma más profunda, se vincula con placer, con proyecto de vida, se abren posibilidades, vuelve a sentir a su cuerpo y con eso vuelve a sentir las emociones y el gozo. Entonces creo que esa puede ser la gran motivación para recuperarse, volver a conectar con la vida. Me gusta. Suficiente motivación. Sí. Qué lindo, Ana. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que te quieran buscar? Y bueno, Ana también atiende a distancia y tiene un grupo, ¿no? Un centro. Donde pueden consultar para atenderse. Así es, mi centro se llama Psicoalimentación, entonces en psicoalimentación.com encuentran ahí toda la información. También en mi podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y en Instagram que estoy como @AnaAris. Con Z. Aris con Z. Muchísimas gracias, Ana. Un placer Sí, siempre y aprendemos un montón con vos. Las quiero, qué ganas de estar juntas. Ay, sí. Gracias, sí. gracias por la invitación. Bueno, Ya nos veremos. venite. Te toca a vos. venir. Sí, chao. Chao, Ana. Chao, te esperamos. Gracias. Igual me parece re lindo cómo cerró, cómo se entiende que la motivación para atravesar y para tratar este tema no solamente es volver a estar normal, entre mil comillas, sino que incluso atravesar la sanación de este tipo de trastornos te puede reconectar con el placer, con la sensibilidad, con el cuerpo, con las ganas, con la energía, con la vida. Me parece re lindo saber que si se trata uno tiene acceso, vuelve a tener acceso a eso, ¿no? Sí, pienso en esto, ¿no? De tratarlo con esa entidad, con la entidad de que en realidad está hablando de algo más grande.
Porque yo no conozco tanta gente que haya tenido trastornos, pero sí recuerdo como algunas amigas en algunos momentos y que parecía que se habían recuperado, ¿viste? Y a lo largo de la vida después viste otras conductas que tenían que ver con lo mismo. Como que siento que hay algo de darle la bola hasta el fondo al asunto. 100%. Que es más difícil también, ¿no? Porque es ir a meterse con cosas que son es quizás no- más dolorosas. Es no tratarlo solamente como hago desaparecer el síntoma y está Exacto. bien, y es darse cuenta que es la puntita del iceberg, que hay que tratar otra cosa. Exacto. Se puede manifestar con otras cosas también. Sí. Por eso es tan importante ir a un psicólogo o a un nutricionista que tenga, que se especialice en este tipo de trastornos, ¿no? Mm. Sí, para mí las alertas tienen que ver también con cuando, o sea, es como cuando todo empieza como a ponerse raro, ¿viste? Con la comida, con cómo te sentís con la comida. Por lo general también las personas que tienen estos trastornos son muy inteligentes, son muy exigentes. Es como que te engatusás a vos mismo, ¿viste? No ¿Crees tengas que lo podés miedo. controlar? Bueno, Sí. estoy comiendo raro, pero bueno, O- la semana que viene... O no es tan grave por ahí, nunca es tan grave. Eso, es como que uno Nunca cree está de que- más consultar, por eso, ¿no? por eso es como que uno lo minimiza y de pronto No te puedes levantar de la cama. No te puedes levantar de la cama, claro. O sea, hasta qué porque como justamente tenés un problema con el límite, no te das cuenta. Claro. Porque vas transgrediendo Porque- cada vez más, claro, más, siempre más, un más. poquito. Y ayer pasó algo re increíble, tipo Laura que te dice tipo una frase y yo me quedo 7 días como tucu. ¿Qué te- No sé ni para qué pago terapia, No sé soy qué amiga de Laura. Qué No, la miedo. llevé a la casa después de la radio Ah. y estábamos hablando de algo y me dice, pero vos ahora sos otra persona. Y yo tipo, ¿qué se te piropo del bien? Pero y lo le digo, lo "¿Vos estuve decís?". pensando todo el episodio hoy, como pensando en que cómo decantó también un montón de movimientos esto que te pasó. Sí, re. Y cuando yo la miré, le digo, es espectacular lo que me estás diciendo, gracias. Me dice, pero es verdad. Y le digo, bueno, es verdad, pero no lo había pensado o no me había dado tanto cuenta. Para eso uno tiene amigos que piensan por uno. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con haber transitado eso y que te podés llegar hasta transformar en otra persona, en una mejor versión de vos mismo. Entonces, bueno, ahí está, ese desafío. Lo que si no te destruiste, Lo que no te mata te fortalece. te fortalece. Eso es muy esperanzador. Mm, Así que bueno, sí. a estar pillos. Es un episodio... Esta es una sensación que tengo que no tuve casi en ningún episodio que hicimos, ¿no? Como ¿De qué? de cierto respeto con el tema y de una Sí, cosa estamos muy receptiva. Nos bajó las Mil plumas cambios. Sí, al eso. inframundo. Muy, muy receptiva. Una nueva beta. Sí, no, yo estoy pensando que tiene que ver y no tiene que ver. Como que yo siento que a mí me reinterpela la salud mental. Como que siento que toda la vida me peleé con el estado de mi mente, ¿viste? Y durante mucho tiempo pensé que no se podía cambiar. Como que es difícil el laburo. Ay, termino llegando, qué pelotudo. Pero, y últimamente me siento mucho mejor. Y mi vida cambió y como que pienso que al principio, cuando estás ahí metido, sentís que no vale la pena ir hasta el fondo. Claro. Y sí. Es que es re doloroso. Digo, cuando tenés algo así que te causa tanto malestar, me refiero a cualquier cuestión de salud mental. Claro, a eso voy. ¿Quién no tiene? O sea, la mayoría Claro, porque de todos tampoco tenemos pero sí. cuestiones de salud mental. Y no querés tocar eso, porque sentís que si tocas eso te va a destruir. Y en realidad, si enfrentás eso, no solo no te va a destruir, sino que te va a transformar y podés estar mejor. O sea, pero hay que ir hasta el fondo, hay que sostener un tratamiento, hay que bancarse la incomodidad, la vergüenza, la angustia, el miedo, todo lo que Salir pasa. de la forma que te adapta en una aparente sensación de control, ¿no? Como... El miedo a dejar de ser vos misma a veces Claro. también, ¿no? Como que Sí, uno esa también a veces hace identidad con Sí, eso. re. Y creo que tiene que ver, ya que estamos en la temporada de cáncer y llorando y hablando de la alimentación, y Mal. tenemos un cliché de la energía reinante, con el poder de lo vulnerable, ¿no? Porque Total. me parece que también por las características que ella dijo y por lo menos como lo viví yo,
son personas o personalidades o formas de vivir la vida donde a vos no te va a pasar nada, o donde vos sos invencible, o donde la tenés re clara, o vos sabés que tenés el control y de Te pronto sacas solo. tipo, ¿qué es esto? ¿Entendés? Como algo re es como una cosa de bebé la comida, me da la sensación. ¿Viste? Como que a mí me pasaba que comía como puré y como, o sea, ¿qué estamos haciendo? Como que ni en pedo sos tan fuerte como crees, ¿entendés? Pienso un poco en el meme ese de, ay, amiga, estás deprimida, alegrate. Como que a veces no es una cuestión de voluntad, se necesita ayuda, necesitas eso. acompañamiento, necesitas un protocolo, necesitas a veces medicación. El tema de salud mental ya lo hablamos en Concha Loca, ¿no? Como es como si vos pretendieras por ahí tener un trastorno de la conducta alimentaria, es como tener una fractura, no vas a salir de la fractura, no se va a curar sola, necesitas que alguien intervenga. Pero lo que digo es que especialmente con estos trastornos que menciono, o no con todos, evidentemente, pero con bastantes. Sí, hay una idea de controlar. Hay una idea de ser una persona muy fuerte y que en realidad no lo sos. O sea, que tu sanación parte de aceptar que no sos todo eso fuerte, que sos y que tu cuerpo te lo está demostrando. Entonces, como esto que vos también decías, Lau, es como aceptarse vulnerable es parte del camino de la sanación. Es el primer paso, porque si no Sí. aceptás que sos vulnerable pedís ayuda. no pedís ayuda. No pedís ayuda o no te dejas ayudar. Sí. Exacto. Sí, de este y de otros trastornos, ¿no? Pero Bueno, bueno. estamos. Bueno. Sí. ¿Cómo nos vamos acá? Bueno, Qué bueno que lo hicimos llorando. igual. Yo Ay, estoy muy sí. contenta que hicimos este episodio. teníamos ganas hace mucho y no. Re necesario. No sé, no nos animábamos un No. poco a encararlo, ¿no? No. Es cuando tiene que ser también. Todo es cuando tiene que ser. No sé por qué aterrizó acá, de pronto. De repente, Sí. como todos los temas de los episodios, aterrizan de repente. Aterrizan. Muchas gracias a todos por habernos Sí. escuchado y nos encuentran en Twitter en @conchapodcast y en YouTube en /conchapodcast, youtube.com/conchapodcast. Pueden donarnos o invitarnos un cafecito en cafecito.app con $P /conchapodcast. Esto es válido solamente para la República Argentina. Y para los que no sabían, tenemos un programa de radio que se llama Concha al Aire, que está en vivo por Vorterix los miércoles de 17 a 19. Nos pueden ver en vivo en el YouTube de Vorterix y los programas grabados, escucharlos en nuestro canal de YouTube o en nuestro Spotify. Entonces nos despedimos y mi nombre es Dalia Walker. Me encuentran en Instagram como @ladalia o en Twitter como @ladaliaa con las 2 A al final. Yo soy Laupasa y me encuentran en Instagram como @laupasa con $S. Mi nombre es Jimena Outeiro, me encuentran en Instagram y en Twitter como @oujima con J. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Concha Podcast con Chao. Concha.